Hola a todos, el día de hoy les voy a presentar mi proyecto de investigación en ciencias, el cual es un artículo de revisión titulado Pez cebra como modelo animal para estudios de enfermedades asociadas al estrés, de la genética al comportamiento, el cual tiene como expositor a quien les habla Camilo Andrés Solano Torres, y las asesoras del presente proyecto son la profesora Verónica Acle y la profesora Natasha Bloch. Comenzaré hablando acerca de la introducción del presente proyecto. En tanto a los objetivos del presente proyecto, se definió como objetivo general el sintetizar la investigación de las vías relacionadas al estrés que han utilizado al pez cebra como modelo animal, y como objetivos específicos se estableció que se debe comprender las posibilidades que otorga el pez cebra como ejemplar para la investigación biomédica. Se debe analizar qué estudios científicos relacionados con los factores genéticos en enfermedades asociadas a estrés se han desarrollado hasta el momento, y se debe estudiar qué moléculas están posiblemente asociadas a la generación de enfermedades producidas por el estrés. Diferentes especies animales presentan roles fundamentales como modelos experimentales para la realización de estudios investigativos en diversos campos biomédicos. Es allí donde encontramos uno de los ejemplares más importantes pertenecientes al grupo de los teleostios, el cual es el pez cebra, un modelo animal que en los últimos años se ha establecido como una pieza de vital importancia porque presenta los siguientes rasgos. Sus embriones son transparentes y se desarrollan fuera del útero, lo que ha permitido estudiar a detalle la fertilización y el desarrollo embrionario. Una nidada que varía entre los 200 a los 300 huevos por pez, lo que ha conllevado tener una disponibilidad amplia de estos ejemplares durante la investigación. Cortos periodos de generación que oscilan entre los 3 a los 5 meses. La claridad óptica de sus embriones permite la visualización de genes individuales marcados con diferentes técnicas y además ayudan a la manipulación genética. El tamaño de sus larvas permite un cribado de alto rendimiento de compuestos neuroactivos, una estructura neuronal similar a los humanos, por lo que el estudio de su genoma ha permitido estudiar enfermedades neuronales en contraste con los humanos, y finalmente los ritmos circadianos similares al de los humanos. Y gracias a los factores anteriormente mencionados de los que goza el pez cebra, este animal se ha usado en diferentes campos de acción, entre ellos la genética, el estudio de enfermedades, el desarrollo neuronal, la creación de fármacos y el comportamiento. Todo ello es para hacer medicina translacional y poder aplicar todo lo que se descubra y aplicar a los humanos. Claro está que el presente proyecto hará énfasis en cómo este animal ha sido un método importante para estudio del estrés, pues se sabe que este es uno de los principales factores patogénicos que desencadenan ansiedad y depresión en los humanos. Su estudio permite el entendimiento de estas y más enfermedades asociadas al sistema nervioso. ¿Y qué es el estrés? El estrés es la reacción del cerebro y del cuerpo humano ante cualquier cambio o situación en su entorno que genera un sentimiento de tensión tanto emocional como física que requiere una respuesta para regresar a los estados basales. De modo que para restablecer la homeostasis se necesita un conjunto de respuestas neuronales, endocrinas y autónomas, y se sabe que el sistema nervioso autónomo es el encargado de producir dicha respuesta principalmente. Claro está que esta sensación se vuelve patológica cuando se experimentan periodos constantes y continuos de estrés sin lograr aliviar la situación que se está experimentando. Materiales y métodos del presente proyecto. Dentro de los criterios de selección de los artículos a usar en el presente proyecto, el primero de ellos se encuentra en las palabras claves, y estas se definieron como el pez cebra, el estrés, el cortisol, las neuroliginas y la ansiedad. Todas estas palabras se comprenderán a continuación el por qué fueron seleccionadas. Y además se establecieron los parámetros de selección. Entre ellos encontramos artículos que desarrollarán la importancia del pez cebra en la investigación biomédica, artículos relacionados en el estudio del estrés a partir del modelo del pez cebra, y artículos que trabajarán en las rutas y moléculas principales del desarrollo en enfermedades inducidas por el estrés. Ahora se comenzará hablando acerca de la relación entre el estrés y el pez cebra. Uno de los principales factores que ha ayudado al pez cebra a ser implementado en los estudios asociados al estrés ha sido precisamente que su eje hipotálamo pituitario interrenal es equiparable frente al eje hipotálamo hipófisis adrenal de los humanos, puesto que el hipotálamo
la pituitaria y la corteza suprarrenal, cumplen funciones y estructuras similares en los peces, con la excepción que en la glándula suprarrenal está formada por células interrenales, las cuales se entremezclan con los cromáfines, las cuales son células de la médula suprarrenal. Gracias a la relación de estos ejes, se encontró que la alteración de ellos desencadenan condiciones genéticas patogénicas como lo es el caso del receptor 1 del factor de liberación de corticotropina y el gen transportador de serotonina, puesto que estos genes presentan dos alelos que tienen incidencia en la cantidad de proteína que se produce en el HPA, conllevando una alza de la probabilidad de presentar un factor estresante en la edad adulta que induzca estrés crónico o posibles adicciones. Otro de los genes implicados en estos ejes de vital importancia es el gen de la hormona liberadora de adrenocorticotrópica, implicados en la respuesta diferenciales a factores estresantes, la propiomelacortina, en la respuesta al estrés en donde está implicado cambios en la temperatura del organismo, y el receptor de glucocorticoides, los cuales están relacionados con la unión del cortisol, que se encargan en el metabolismo y en el estrés. Una de las rutas donde se ha investigado ampliamente las situaciones de estrés ha sido precisamente la vía metabólica del factor neurotrófico derivado del cerebro o por sus siglas BDNF, la cual es una proteína que se ha documentado está codificada por el gen del BDNF y mediante el uso del modelo del pez cebra se sabe que la señalización de esta es una vía de vital importancia para el estrés crónico y la neuroplasticidad. Además, los genes receptores del BDNF han permitido comprender cómo es la respuesta en los sistemas ante la presencia de estrés crónico. Se ha reconocido al estrés crónico como una de las principales causas de ansiedad y depresión, pues esta clase de estrés puede contribuir a gran escala a la enfermedad depresiva y a la desregulación del eje HPA. En consecuencia, se ha encontrado que la secreción de las glucocorticoides y su respectiva retroalimentación de forma patológica son productores de la ansiedad y la depresión, al haberse encontrado que el estrés crónico incide negativamente sobre los astrocitos y la microglía al promover la neuroinflamación y la neurodegeneración. En adición, se documentó que el estrés está implicado en la regulación de las proteínas implicadas en la formación neuronal, como lo son las neuroliginas. Relación entre las neuroliginas y el estrés. Entonces, ¿qué son las neuroliginas? Estas son una familia de proteínas posinápticas involucradas en la maduración y función sináptica, en el desarrollo de todos los circuitos neuronales formados en la gestación y demás funciones sinápticas. Y estas tienen un total de 4 tipos, las cuales son neuroligina tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Partiendo del hecho de que el estrés es un factor que puede estar implicado en la generación de diferentes enfermedades y especialmente las neuropsiquiátricas, es importante comprender cómo el estrés puede afectar el funcionamiento de estas proteínas, pues específicamente en las neuroliginas tipo 2 se ha estudiado que una fuerte regulación negativa se puede presentar a causa del estrés y propiamente del estrés crónico, lo cual puede inducir en enfermedades graves como la ansiedad. Además, estas neuroliginas son de vital importancia durante la sinapsis inhibitoria que se lleva a cabo en el núcleo accumbens, el cual es el encargado de modificar los mecanismos de afrontamiento conductual y resistencia al estrés. De igual forma, se ha documentado que las neuroliginas tipo 3 y tipo 4 están asociadas ampliamente en el desarrollo de trastornos sociales como el autismo. Además, se sabe que el estrés disminuye selectivamente las neuroliginas tipo 2 en las células de dopamina D1, lo cual promueve la subordinación y la susceptibilidad al estrés y la depresión. En adición, uno de los campos donde se ha estudiado la neuroligina tipo 1 respecto al trastorno de estrés postraumático, precisamente por el hecho de que se ha investigado que esta enfermedad puede tener un componente genético y tras la identificación de que la neuroligina está asociada al autismo y es codificada por una proteína que se relaciona con la sinaptogénesis, aprendizaje y memoria, ha llevado a la contribución de la vida del gen de la neuroligina 1 en el fundamento neurobiológico del trastorno del estrés postraumático. Relación entre las neuroliginas, el pez cebra y el estrés. Pertinentemente, se ha estudiado la relación entre las neuroliginas de los humanos y de los peces cebra, pues se ha documentado que en los humanos hay un total de 5 tipos de neuroliginas, clasificadas en tipo 1, 2, 3 y el tipo 4 se encuentra subdividido en tipo X y en tipo Y.
Además, el pez cebra tiene un total de 4 tipos de genes de neuroliginas. Cada una de ellas tiene 2 pares, excepto el tipo 1 que solamente presenta un par. Además, se sabe que todas ellas son ortólogas a las neuroliginas de los humanos. Es por tanto que gracias a la investigación en el pez cebra se ha documentado que las neuroliginas de tipo 1 y la N-caderina son las encargadas de promover la formación de sinapsis glutamatérgicas al cooperar conjuntamente entre ellas, que la neuroligina de tipo 1 y de tipo 2 son esenciales para el establecimiento de las sinapsis GABAérgicas y además las neuroliginas se han implementado en el estudio de enfermedades neuronales mediante el pez cebra, pues se han realizado estudios de ligandos postsinápticos competidores para la unión con neuroexinas, como lo es el caso de la proteína repetida rica en leucina. Desarrollo y discusión de la información recolectada. Ahora bien, al sintetizar toda la información encontrada, se tiene que gracias a que el genoma del pez cebra fue secuenciado completamente, se ha podido realizar estudios de genética que han dado paso a usar este modelo animal de forma eficaz, como lo es la fertilización y su desarrollo embrionario, que además el pez cebra es una gran alternativa para la medicina translacional y además el comportamiento y fisiología del pez cebra expuesto a fuertes episodios de estrés permite comprender cómo es el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas y adicciones. De igual forma, la relación equiparable entre los ejes hipotálamo-hipófisis adrenal y el eje hipotálamo-pituitario interrenal y el estudio de la producción de cortisol en estos ejes y un desequilibrio de estos pueden desencadenar fuertes trastornos neuronales y depresivos, que las neuroliginas son la clave para comprender enfermedades y factores patogénicos que hoy en día aún no se pueden explicar a totalidad, como lo es el caso del autismo, y en adición, las neuroliginas están implicadas en la generación, desarrollo y maduración de conexiones sinápticas, las cuales son un elemento clave para el desarrollo neuronal, y que un déficit en ellas conllevaría a la producción de diferentes enfermedades neuronales y adicciones. Finalmente se tienen las conclusiones a las que se llegaron gracias a este proyecto. En primer lugar, gracias a la información recolectada, se encontró que hay una posible temática de estudio, pues hacer el análisis de todos los artículos se evidenció que aún no existen estudios específicos en donde se haya implementado el pez cebra para comprender cómo a partir de este animal se pueden describir situaciones patogénicas y enfermedades producidas a causa de situaciones de estrés explicadas desde el funcionamiento de proteínas sinápticas como lo son las neuroliginas y las neuroexinas. En segundo lugar, se considera que un estudio a partir de lo anteriormente mencionado es una alternativa para la explicación y tratamiento de enfermedades neuronales que aún presentan bastantes limitaciones para su entendimiento. Y finalmente, se recomienda que el estudio a detalle de cada uno de los tipos de neuroliginas permitirá encontrar alternativas de estudio a enfermedades como lo son el autismo, la depresión y la ansiedad. Con esto finalizo la presentación de mi proyecto. Mil gracias.